Este fue el final por ahora, ¿eh? Un impas de Samantha, es el tema de que no se considera muchas veces los actos aberrantes, los actos de violencia brutales contra las niñas como actos de violencia contra la mujer. Y realmente son actos de violencia contra la mujer. De hecho, hay datos que se van actualizando permanentemente a través de los respectivos observatorios nacionales que existen, porque coincido plenamente con lo que dijo Samantha, de que sí, normativa tenemos. México tiene su normativa, Argentina tiene su normativa, no solamente a nivel Constitución Nacional, a nivel normativa interna, la Ley Integral de Protección de la Mujer del año 2009, 26.485, con su decreto reglamentario, que por otro lado anunció en el día de ayer la actual ministra de Mujeres, Géneros y de la Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que se va a propiciar a nivel legislativo y, por supuesto, partiendo del Ejecutivo, del Ministerio a cargo de ella en este momento. Iba a decir de ella, pero no es de ella, es a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, que tiene una presencia importante, no digamos que no. No coincido con muchas de las tareas, de hecho considero que no hay tareas de seguimiento, que hay buenas propuestas pero no tareas de seguimiento. Pero bueno, lo que propician es una modificación, un ayornamiento de esta ley integral de protección de la mujer, la 26.485, como lo dijimos hace unos segundos, ampliándola con respecto al colectivo LGBT. Y yo ahí no quiero pecar porque se me diga, bueno, se me pueden decir muchas cosas, de hecho, bueno, cada uno tiene su opinión. Yo considero que debería considerarse como temas distintos, haciéndola más abarcativa. Realmente no quiero emitir demasiados comentarios sin conocer el proyecto que se va a presentar ante las cámaras, que por otro lado o bien sesionarán en forma extraordinaria o bueno, ya están culminando con el periodo legislativo, ya solamente a nivel consejo municipal, por ejemplo, a nivel congreso, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esto es lo que se está propiciando de este ministerio específico, que por otro lado, y volviendo al tema de la colega, y en realidad de un grupo de colegas, mujeres, resalto, mujeres, no hombres, tampoco los pongo en un pedestal, y tampoco les voy a decir mueran los hombres, porque no soy fundamentalista, y además sería un mundo absolutamente aburrido, a mi entender, pero bueno, esas ya son opiniones más personales. ¿Para qué un ministerio de mujeres, géneros y diversidad? Bueno, lo considero también otra actitud absolutamente de un primitivismo aberrante, y más viniendo de una profesional del derecho o de profesionales del derecho o de una mujer, sea profesional o no profesional, como tuve que escuchar en una reunión virtual vía Zoom de las personas normales. Perdón, yo puedo ser profesional, pero me considero normal. No le voy a decir a Brian, es una persona normal o anormal. Me pareció tremendo, más viniendo de persona que ocupó cargos en lo que fue en su momento Secretaría de Trabajo. No voy a dar nombres porque, bueno, mejor prefiero dejarlo ahí. Y también de una mujer. Por eso digo, cuidado, porque podemos firmar muchos convenios internacionales, convenios interprovinciales, dictar leyes, pero si todavía persiste ese espíritu, para darle un calificativo elegante, esa mentalidad absolutamente primitiva, nefasta, impropia del siglo XXI, inclusive del siglo XX, yo diría, de
de una época anterior a la feudal, aún en muchas mujeres, obviamente en muchísimos hombres que no lo manifiestan abiertamente porque consideran que puede haber reacciones en contrario, no porque no lo piensen. Un acto de cobardía, por otro lado. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Y no se va a cambiar ni con una reforma, por supuesto que son necesarias, y comienza de esa manera, a través de luchas, a través de movimientos, a través de toda una movida, un movimiento desde abajo hacia arriba. Porque vuelvo a decir, leyes hay, normativas hay, protocolos hay, ministerios. Por ejemplo, ¿en qué quedó? Y siempre lo reitero porque hacen caso omiso a la campaña del barbijo rojo, que fue en abril del 2020, en nada. Entonces, si cada vez que anunciamos la reforma de una ley para hacerla más inclusiva, más amplia, que me parece perfecto con los tiempos que corren, pero tratemos de ir viendo el fenómeno, mejor dicho, el acto aberrante, fenómeno al fin, pero acto aberrante, de violencia contra la mujer, sea mayor de edad o menor de edad, existe, muy acrecentado, producto de la pandemia, pero existía ya desde mucho antes. Muy acrecentado por el aislamiento, el confinamiento, el hecho de tener que convivir, en muchos casos, en muchísimos casos, en miles, millones de casos, en lugares pequeños, en donde muchas veces se duerme, se come y se está permanentemente casi todo el día en el mismo lugar. Entonces, si ya hay que convivir con un violento, indudablemente no es una convivencia pacífica. De hecho, va a existir un maltrato permanente, una humillación permanente, porque no por el hecho de la pandemia va a cambiar permanentemente una persona. Todo lo contrario, se va a acentuar o va a continuar de la misma manera. En la mayoría de los casos, y está comprobado por sociólogos, por psicólogos sociales, por psiquiatras, por médicos clínicos, médicas clínicas, que se ha acentuado enormemente. Y por supuesto también profesionales del derecho. Se ha acentuado enormemente. Lo vemos y siempre lo reitero, quienes transitamos los pasillos del tribunal, las defensorías están abarrotadas de personas por actos de violencia. Violencia económica, no pago, por ejemplo, de alimentos, prohibiciones de acercamiento absolutamente violadas, jueces e inclusive juezas con fallos que no son para nada favorables a las mujeres. Actualmente, o desde hace unos meses, hay una cierta moderación, pero no producto de un convencimiento, sino de un temor por la implementación de la ley Micaela. Es decir, que si se incumple con todos estos protocolos y esta normativa referida a la violencia de género, esta persona que incumple con esas normas puede ser destituida de su cargo. Y nadie quiere ser destituido de su cargo, todo lo contrario. Están sumamente cómodos, la gran mayoría, y como siempre lo reitero, existen excepciones y son de excelentes jueces y juezas con excelentes dictámenes, resoluciones y fallos en favor de la mujer, ya sea a nivel laboral, a nivel familia y en cualquiera de los ámbitos en los cuales la mujer debe moverse y debe actuar. De hecho, en la pandemia se ha desatado una enorme violencia contra las niñas, las adolescentes, las mujeres jóvenes y de mayor edad. Y muchos casos de somatizaciones y muchos casos de desapariciones que después
aparecen mutiladas, muertas y con índices de violencia muy, pero muy grandes. Muy grandes. No es que justifique porque pegan un tiro o lo van descuartizando a la persona. Para el caso, el acto es igual de aberrante. Pero el grado de sadismo, el grado de brutalidad atávica es cada vez más fuerte. Cualquiera sea la clase o condición social en la cual debe actuar la mujer y es amenazada, y es golpeada, y es maltratada, y es asesinada. También la misma ministra, Elizabeth Gómez Alcorta, ha dicho que no logramos bajar la tasa de feminicidios y el machismo está a la orden del día. Absolutamente estoy a favor con lo que dijo, que la justicia está lenta. Sí, la justicia está lenta. No hay un reacomodamiento. Ahí sí considero que debería actuar con mucha más rapidez y medidas mucho más enérgicas referidas a la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? Esto es permanente y muchas veces las mujeres, en una enorme cantidad de veces, no denuncian los casos o lo denuncian cuando ya es muy tarde. Hay todas unas señales en donde, como no pueden utilizar los teléfonos o son controladas, la línea 911 o la 144 prácticamente existe en todo el mundo, pero si tenemos que decir, en Argentina no funciona con la celeridad que debería funcionar en general en casi ningún país del mundo, porque se actúa cuando es muy tarde y comienzan muchas preguntas y por lo general hay que actuar de inmediato en estos casos. Por lo tanto, y ahí también hay una coincidencia entre lo que dijo Samantha referido a México con Argentina y en la generalidad de los países que componen América Latina, que existe una enorme connivencia por parte de autoridades a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel provincial, en el caso de Argentina, y ciertos funcionarios, ciertos magistrados, magistradas del Poder Judicial en cuanto a la violencia. De hecho, hemos comentado en el programa anterior el caso de un camarista que todavía no ha sido, sometido a los cuestionamientos que merece, sigue ocupando el cargo y ha hecho unos comentarios aberrantes en contra inclusive de sus pares mujeres y está en un cargo, muy alto cargo, en la Cámara de Casación Penal. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar respecto de medidas eficaces y concretas? Inclusive, varios funcionarios y varios magistrados han cometido, y estamos hablando concretamente de la ciudad de Rosario, e inclusive integrantes, no actuales, pero que integraron la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que se caracterizaban por cometer actos de acoso sexual contra mujeres y después ubicarlas en el Poder Judicial. No voy a dar nombres, pero es un caso muy conocido y que quienes lo acusaron después quedó cajoneado, como se dice en la jerga, porque bueno, con estas personas no se puede actuar. De hecho, estábamos hablando de los actos de violencia y hay uno que no se mencionó, que es la violencia sexual en los conflictos de guerra. Y este es un acto muy, muy duro y que también existió desde los inicios de la humanidad. De hecho, si existió o no, o si existió como leyenda, Helena de Troya, ¿no es cierto?, la Ilíada, la Odisea, la guerra de Troya, es el tema de las mujeres
como trofeo de guerra. Y de esta manera, y se hizo en este siglo XXI, y fines del siglo XX, en lo que era Europa del Este. Y no solamente en Europa del Este, en general. Es una forma de ejercer violencia no contra los hombres, sino contra las mujeres, tomarlas como botín de guerra. Esto también, la violencia sexual en los conflictos de guerra, merece todo un tratamiento especial y no ser dejado de lado, todo lo contrario. Bueno, ya tenemos que ir finalizando y desde ya resaltamos nuevamente